Radio Mundo en los Juegos Olímpicos. Facundo Castro de Por Decir Algo, desde París 2024, con toda la cobertura de los deportistas uruguayos. Es una presentación de Toc Toc Viajes. Vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y todo lo que necesites para tu próxima aventura con el mejor precio. Comprá online o en sucursales. Toc Toc Viajes, conecta tus mundos. Facu Castro, buenas de nuevo, un ratito después que ya charlamos hoy más temprano, ¿cómo andás? Muy bien, todo tranquilo por acá, con el calor que sigue. Sí, había quedado pendiente la compleción de la charla de hoy temprano, empezamos como por lo general, el medallero, ¿no? Que siempre es interesante, eso no lo mencionamos que estábamos apurados más temprano, pero siempre es interesante ver el medallero porque también tiene un componente geopolítico, ¿no? O sea, a ellos les importa ganar, no solamente por una cuestión de competitividad. Sí, absolutamente. Estados Unidos lo retoca permanentemente al medallero. Cuando no lo van ganando, lo ordenan por total de medallas. Y cuando lo van ganando, porque el medallero se gana según cantidad de campeones, o sea, según cantidad de medallas de oro, ahí sí lo muestran según las medallas de oro. Hay obviamente una cuestión de discursos y de triunfalismo entre los países. Y bueno, también ni que hablar de los casos como por ejemplo el de Rusia, que ahora no figura en el medallero porque no puede competir bajo su bandera y es sin duda uno de esos rivales siempre que siempre peleaba arriba, ¿no? Sí, llevamos un par de Juegos Olímpicos en Rusia, ¿no? La vez pasada en Tokio por el escándalo de doping, esta vez por Exacto, un tema de la guerra de Ucrania, exacto. pero el otro siempre es el otro gran actor, ¿no? De una forma u otra se la tienen jurada, eso hay que Sí. decirlo también, ¿no? Facu, vamos para Uruguay. Cuando empezamos con esto, te decía hoy más temprano, destacábamos que era la delegación más grande que había competido de uruguayos, en parte por la presencia del equipo de rugby 7. Pero bueno, nos volvimos esta vez con las manos vacías. Sí, sí, así es. Desde Londres, por lo menos, esta fue la delegación más grande, que ya son unos cuantos años, y bueno, y en aquella oportunidad, como vos bien decís, el diferencial lo hace la participación de un deporte colectivo. En 2012 fueron 27 deportistas, y ahora también, porque al principio anunciábamos 25, pero finalmente los dos reservas del Rugby 7 terminaron compitiendo. Entonces, en un plantel de 12, el plantel siempre durante los partidos era de 12 jugadores, pero terminaron compitiendo 14 deportistas, por lo tanto podemos decir que se estiró esa delegación hasta los 27, igualando lo de Londres, que claro, en Londres había menos deportistas de otras disciplinas que no fueran el fútbol, y estaba el plantel de fútbol. Ahora la cosa estuvo más variada, Uruguay compitió en 9 disciplinas, y si nos vamos más atrás en el tiempo, una delegación de 27 deportistas, entre Londres y 1968 no hubo ninguna. Recién en el 68 fue que si miramos para atrás, vamos a encontrar justamente una delegación de este tamaño, exactamente también de 27 deportistas. Y bueno, y siempre está esto, ¿no? El deporte de equipo obviamente engrosa las delegaciones, y yo creo que para Uruguay además está buenísimo haber podido competir en Rugby 7, más allá de cuál fuera el resultado final, que no fue el que más contento los dejó a los rugbyers. Está muy bueno poder tener equipos competitivos, porque realmente los Juegos Olímpicos, nosotros en Uruguay capaz que no lo vemos tan así, porque somos muy futboleros y estamos muy acostumbrados a que el fútbol olímpico es sub-23 y tiene como que se le baja el precio un Mm. poquito a ese torneo, pero en el resto de las disciplinas los Juegos Olímpicos son el evento más importante. En el rugby, obviamente, no es el evento más importante en relación al 15. El 15 es un deporte, digamos, distinto, y tiene sus propias lógicas, y su mundial, que diría yo es el máximo al que puede llegar una selección de rugby, pero en esta modalidad del Seven, estar en unos Juegos Olímpicos obviamente es lo máximo, ¿no? Que como pasa en el resto de las disciplinas, yo creo que la gran triunfadora en estos Juegos Olímpicos a nivel de deportes colectivos fue el básquetbol, ¿no? Que hoy veía, según FIBA, batió el récord de entradas vendidas, más de 1 millón de entradas vendidas para el torneo de básquetbol, con todas las estrellas que hubo en el básquetbol masculino y con la definición apasionante que también hubo en el básquetbol femenino. Pero bueno, otras disciplinas como el handball, también muy popular acá en Francia. Francia venía además de títulos olímpicos en hombres y mujeres, así que bueno, por ese lado el deporte colectivo tiene su lindo lugar, y es
obviamente los Juegos Olímpicos son lo más importante. Así que Uruguay volvió a competir en unos Juegos Olímpicos en deporte colectivo. Ojalá el rugby pueda mantenerse. No veo tantas otras disciplinas que tengan la chance de acceder, más allá del fútbol, que obviamente siempre la tiene y nunca la consigue. Solo Uruguay accedió en Londres 2012 a través de un proolímpico a los Juegos Olímpicos. Nunca entre 1928 y ahora Uruguay clasificó unos Juegos Olímpicos si quitamos del medio la participación de Londres. Fue la única vez. Sí, Después, este año estaba toda la ilusión con el campeonato sub-20 que habían obtenido y también la dejamos pasar. claro, y con que Marcelo Bielsa se hizo cargo de dirigir a ese plantel durante el Preolímpico en enero. Pero bueno, es eso, es un fútbol con otras Es lógicas, un con otras karma. dinámicas. Es un poco un karma, pero también creo que tiene una explicación, no es tan lineal. O sea, Uruguay, por ejemplo, va a una Copa América y va a ser uno de los candidatos a competir por el título. Ahora, cuando vos tenés que valerte de una selección armada con jugadores del medio local, o que a veces los clubes te prestan o no te prestan, jugadores que no están siguiendo un proceso conjunto. Está bien, venían de ser algunos campeones sub-20, pero obviamente un sub-23 ya son algunos años de diferencia. En fin, hay ahí algunas condicionantes que hacen que los resultados sean a veces más impredecibles y sorpresivos si comparáramos con las selecciones mayores los resultados que están obteniendo. Pienso, por ejemplo, en Paraguay, que estuvo en estos Juegos Olímpicos, su selección mayor viene de resultados bastante magros, bastante malos en los últimos tiempos, a diferencia de lo que había sucedido con Paraguay, por ejemplo, hasta 2010, que era una selección fuerte del continente, y bueno, y sin embargo fue una de las dos clasificadas a estos Juegos, no estuvo Brasil, por ejemplo, pero bueno, es eso, es otra dinámica, es otra lógica. Uruguay creo que en ninguna otra disciplina que no sea el rugby está capacitado en este momento para clasificar a los Juegos Olímpicos. No lo está en handball, no lo está en hockey, que son los deportes que más se practican acá, y no lo está en básquetbol, que obviamente es el otro, ¿no? Y yo ahí diría que es donde está más lejos incluso. No, no sé si más lejos, pero realmente hay un súper profesionalismo de algunas selecciones de básquetbol. Vos tenés que competir por un par de cupos contra Estados Unidos, contra Argentina, contra Brasil, y esos cupos se tienen que, la primera instancia donde se gana el cupo olímpico además es el Mundial, o sea, lo primero que Uruguay debería hacer para subir esa escalera es tratar de ganar un Mundial, y Uruguay de ganar, no, de ganarse una clasificación a un Mundial, y Uruguay no clasifica un Mundial desde hace 2 o 3 décadas, así que nada, está complicadísima la cosa, por ejemplo, para nuestro segundo deporte que es el básquetbol, como para volver a unos Juegos Olímpicos. Esperemos que el rugby siga manteniéndose ahí en la elite y que pueda seguir teniendo participaciones, porque yo creo que enriquece mucho y además en un país como el nuestro, no sería raro que en algún momento enganchemos una generación buena y si se tiene continuidad se pueda tener una mucho mejor participación y acceder, por ejemplo, a las semifinales, estar en la disputa por las medallas. Tal vez eso en un sistema como el rugby ha planteado en los últimos años será más posible, no digo en el futuro, en el corto plazo, pero en el mediano plazo capaz sea una linda opción de dónde pensar podría venir una medalla, ¿no? Facu, y repasando el resto, hoy temprano decías, se cortó una racha de conseguir diplomas olímpicos para las delegaciones uruguayas. Tal, la última medalla fue en Sydney en el 2000, el recordado Milton Winats, pero por lo menos estaban consiguiendo diplomas, ¿no? Que Exacto. el diploma es estar entre los mejores 8. Correcto, de los puestos del 1 al 8 reciben diploma olímpico. Recordemos, en 2012 lo Es la recibió cajita que Alejandro les dan, Foglia. ¿no? Les No, dan no, no. la... La, O la- eso la no es. cajita que ellos reciben en esta vuelta, a veces le dan una mascota. Es como un premio para los Ah, ahí medallistas. va. En este Bien. caso era un póster, la Ok. cajita. El diploma, por ejemplo, a Bruno Cetraro y a Felipe Kluber, cuando lo ganaron en Tokio, se los entregaron unos meses después en una ceremonia que se hizo en Uruguay. Como que el Comité Olímpico Internacional manda por correo los diplomas, los recibe el Comité Olímpico Uruguayo y ahí se hace entrega a los deportistas de eso. No están acá los diplomas como si están las medallas. Lo habían Este, conseguido entonces ellos dos en remo, en sí, en Tokio. 2016 Emiliano Laza en salto largo, que fue sexto en la final olímpica. Bueno, también fueron sextos Felipe y Bruno, Felipe Kluber y Bruno Cetraro en Tokio en la final olímpica de remo. Y Alejandro Foglia en 2012 clasificó a la Medal Race, que es como la final olímpica de su deporte, y terminó en octavo lugar. Eh, En vela, ¿no? exacto, en la clase ILCA 7 sería ahora, en su momento era láser estándar, que es la misma clase en la que compite Dolores Moreira, solo que con una superficie bélica, o sea, un tamaño de la vela un poco más grande, que es como la compiten los varones. Es una cuestión de fuerza y de contrapeso, vela más grande, barco que se precisa un tripulante más pesado, vela más chica, viceversa. Y bueno, en esa clase competía Alejandro Foglia, que después en 2016 se cambió para otra clase con vela incluso más grande, que era el fin, y bueno, y donde no le fue muy bien en aquellos Juegos Olímpicos a Jano, lamentablemente.
pero bueno, es muy recordada su actuación y además es razón de que Lola Moreira compita. Ella siempre ha dicho que en aquel momento, siendo una niña, se enganchó con la vela porque fue Jano Fogli a dar una charla a Paysandú y a ella le gustó y le copó la idea de ser olímpica y de llegar a los logros que había logrado él. Y, y bueno, enganchó ella este camino. El balance de Lola Moreira es otro de los balances que podemos hacer, es ya enganchando ahí por el lado de la vela. Ahora volvemos al tema del diploma, pero Lola que está en un momento medio clave de su carrera, donde incluso está replanteando si no se cambia de categoría, pensando que pueda participar en la competencia de IQ Foil, que es windsurf. Windsurf, pero con foil. Foil es esta tecnología de orzas, como lo que va debajo del agua de las tablas, que hacen que la tabla, en este caso, a veces barcos también, se sustente por encima del agua, ¿no? Como que vuele. Y bueno, y Lola está pensando en eso porque parece que se proponen unos cambios donde se achicaría la vela de ese windsurf y por lo tanto eso, Lola lo que está sufriendo es su peso y su tamaño no son suficientes para controlar un barco como el láser con el más alto rendimiento posible. Las Ligó mal competidoras, también, ¿no? claro, las competidoras que Ligó ella mal con tiene el pesan, viento. ligó mal con el viento, sí, pero al final esta es una competencia donde se precisa viento. Entonces, si vos lo que precisás son unas condiciones muy exactas, también reducís muchísimo tus chances y es mucho mayor la frustración, porque cuando las condiciones no se dan como vos querés, no podés competir a la par con competidoras que son 10 o 15 kilos más pesadas, 10 o 15 centímetros más altas y que por lo tanto tienen otra fluidez para poder manejar el barco, hacer contrapeso y darle velocidad que en definitiva es lo que hace falta, es una cuestión de fuerza, pero de peso sobre todo del cuerpo, para poder hacer rendir al máximo el barco. Y bueno, volviendo al asunto de diplomas olímpicos, se cortó esa racha, creo que había, podemos decir, 3 o 4 grandes chances, más que grandes chances, gente que se lo ponía como objetivo. Para mí la mayor chance era la del 49er, estamos hablando también de Vela, Hernán Umpierre y Fernando Di llegaban de haber sido campeones europeos. Para mí eran no candidatos, pero sí aspirantes a una medalla, y creo que ellos también lo vivieron así y declararon eso. Se quedaron un poco tristes con haber sido décimos en esa medal race en la que les tenía que ir bien y les fue mal. Después de haberse suspendido un par de veces esa misma regata y la primera de las veces que se suspendió ellos venían primeros, o sea, hubiese sido bueno, hay algunas cosas que sí, la suerte afecta, ¿no? En definitiva, un borneo, un cambio de viento en el medio de una regata que les estaba yendo bárbaro, los deja sin ese resultado, porque hubo que cancelar esa regata, todo reglamentario, todo normal, pero el viento cambió, ¿qué van a hacer? Y entonces, en definitiva, tuvieron que correr al día siguiente y les terminó yendo peor, porque ese día, en esa oportunidad, no tuvieron tan buen rendimiento. Pero lo que sí yo resalto, por lo menos, es que ellos se metieron en la medal race en su primera participación olímpica entre 20 barcos. Ya es muy exigente clasificar en 49er, más exigente que en la clase láser, donde eran 43 barcos, por ejemplo. Y bueno, ellos lo lograron, no solo lo lograron, sino que durante gran parte del torneo estuvieron disputando las posiciones de medallas. Y si el resultado de una regata mala, por ejemplo, un 14º puesto o un 18º puesto, se hubiese podido no tener, ¿no? Y conseguir un puesto 3 o un puesto 2, como ellos llegaron a conseguir terceros puestos durante esta competencia, más de uno, eso ya los hubiese hecho llegar a la medal race con chances reales de conseguir una medalla. Entonces, la diferencia entre ser, no digo entre ser medallistas, pero la diferencia entre estar disputando la medalla el último día o no, fue una regata mala que hubiese sido buena, tuvieron de ambas durante el torneo. Y bueno, esto es lo que no pasó, es contrafáctico, no es por decir no, que cerca estuvieron, es simplemente para ejemplificar que están al nivel, que están al nivel de la flota, que están a un nivel muy alto y que son realmente, creo yo, la esperanza más firme de medalla que Uruguay tiene en unos Juegos Olímpicos de cara al futuro también, ¿no? De acá a 2028. No veo tan claramente otros deportistas de los que participaron acá en París que puedan tener una chance tan firme de medalla como tiene el 49er. Toc Toc Viajes, vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y todo lo que necesites para tu próxima aventura con el mejor precio. Toc Toc Viajes, conecta tus mundos. RIMAX Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos vía mail a focus@remax.com.uy.
En Juan Construye estamos preparados para que tu proyecto quede mejor de lo que imaginaste. Tenemos la solución para decorar, reformar o construir todos tus espacios, con diseños marcados por la calidad y funcionalidad. En Juan Construye tenés todo a tu alcance y en un solo lugar. Encontrá todos los productos que precisás y al mejor precio en nuestros locales de Montevideo, Ciudad de la Costa y Maldonado o en juanconstruye.com.uy. Sentir que algo es tal cual lo soñaste es sentir lo tuyo. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. En Y el bueno, caso de Matías Sotero, no estaba entre lo que vos venías mencionando, terminó teniendo una participación muy destacada, ¿no? Si bien tampoco llegó al diploma, sorprendió, no, no era uno de los nombres que teníamos más en la cabeza. Yo te lo decía, vos me dijiste, bueno, él sí se tenía a sí mismo en el radar, pero capaz claro. que lo que lo estábamos siguiendo, la competencia, sabíamos, vos nos habías dicho de Dizzy Dumpierre ahí en el 49er, bueno, Bruno Cetraro, que ya lo conocíamos, Lola Moreira, en fin, pero Matías es un nombre nuevo, ¿no? Sí, exacto. Es un nombre nuevo el de Matías que En clasificó kayak por un compite. en kayak 1, kayak individual, K1 1000 metros, kayak de velocidad. Y bueno, y Matías lo que se quedó es con un poco un sabor amargo. Terminó 14º, que para mí es una gran actuación. Entró a Sí, semifinales, que ya es dejar a la mitad de la flota o de los participantes por detrás de él, porque participaron 29. A semifinales entraron al final 17, pero originalmente debían haber sido 16. Y él se metió 14, o sea que terminó en la parte alta, en la mitad de arriba. Y él lo que decía es, yo tengo los tiempos como para tratar de meter una final olímpica. Lo dijo después de competir y se quedó un poco enojado con eso. Y la verdad es que si uno revisa los tiempos de clasificación, el peor tiempo de clasificación a la final era de 3:30 y fracción. Y Matías en este campeonato corrió 2 regatas en esos tiempos, en tiempos de 3:30 y fracción. Ninguno de esos tiempos le hubiese dado para clasificar a la final, pero estamos hablando de centésimas de segundo de diferencia, de décimas de segundo de diferencia. Y eso quiere decir que sí, que efectivamente, como él decía, él tenía los tiempos. El tema es que los tiempos hay que darlos el día señalado, en el momento señalado y no tiene que fallar nada. Y bueno, para Matías esto es una experiencia valiosísima que le permite medirse, que le permite confirmar eso mismo que él pensaba, es yo tengo los tiempos para estar en una final. Y las finales de kayak son de 8 personas, entonces haber entrado a una final era automáticamente un diploma olímpico y mm, bueno, ya se va a salir a preparar como loco para Los Ángeles. Lo mismo que Bruno Cetraro, que tuvo esa mala suerte del tolete, esa pieza del barco que se le rompe en la regata para tratar de conseguir el diploma. Mirando la regata, la verdad es que a mí me parece que no estaba él entre los de adelante, pero bueno, no sabemos. Él dice que a partir de los 1000 metros ya había algo flojo, que los últimos 500 ya no podía remar y termina saliendo último. Seguro que no era para salir 12º en esa regata, que era para andar en el puesto 10, o sea, en el tercer o cuarto puesto de los 6 que compitieron ese día en la final B. Pero Bruno vuelve a demostrar que tiene un nivelazo, y en este caso él solo y en una categoría en la que hay gente realmente muy, muy grande, muy alta, y Bruno no lo es, mide apenas 1,71, y es una diferencia grande, pero él la suple con mucha técnica, con mucha garra y con muchísimo entrenamiento para estar en excelentes condiciones. Ojalá que pueda seguir progresando. Y yo creo que el otro que podía aspirar a un diploma olímpico, pero más allá de un diploma, a una final olímpica, era Emiliano Laza. Y Emiliano se queda nuevamente en una competencia con un sabor muy amargo para él, en el puesto 13, pero además de una manera que duele por todos lados, porque la marca no es buena. 7,87 es una marca decente, pero no buena para Emiliano Laza, que es un atleta acostumbrado a saltar por encima de los 8 metros, con un récord nacional más allá de los 8,25. Entonces, bueno, obviamente no es por ser duro con Emiliano, al contrario, él mismo salió de la pista diciendo, bueno, yo sé que 7,87 no es una marca para final, pero quedar afuera así en el último salto del último competidor que lo supera y lo hace pasar del puesto 12 al puesto 13, eso sí es doloroso, duele, porque mm. realmente estuvo cerca en el desarrollo de esa historia. Si este muchacho de Gran Bretaña pisaba la tabla, por ejemplo, y anulaba el salto, o no sé, o saltaba 20 centímetros menos, como ya había saltado en saltos anteriores, Emiliano iba a estar dentro. Y se quedó sin esa posibilidad, pero ahí había, como digo, no sé si otra chance de diploma, porque eso siempre depende después de la final y de cómo se compite ese día, pero sí de meterse entre los mejores 12 y de tener una final olímpica que siempre genera expectativa, porque serían un par de días en los que estamos esperando por la participación de Emiliano entre la clasificación y la final. Hubiese sido lindo para disfrutar y para verlo. Creo que ahí están las mejores actuaciones de Uruguay, sin duda. Después hay otros
competidores que diría están en un promedio, donde le ganaron a unos cuantos de su propia categoría, pero tampoco accedieron a objetivos más ambiciosos. Pienso en Santiago Catrofe, que fue 14 en su serie, tenía que tratar de ser octavo, no lo logró, terminó en el puesto 27 entre 41 atletas, pero bueno, sumó una valiosísima experiencia a sus 25 años en los 10.000 metros, estamos hablando de atletismo de pista, como para seguir soñando y seguir tratando de ser competitivo. Él dice, yo quiero ser competitivo entre los 1.500, 5.000 y 10.000 metros. En esas 3 pruebas está interesado él en seguir siendo siempre competitivo e ir viendo en cuál se le da para clasificar y bueno, tratar de, ¿por qué no?, en algún momento pelear una final. Él dice, yo sé que esto lleva tiempo, hay que tener paciencia, y bueno, es así. Quien ya ha tenido tiempo y paciencia, y creo que un poco la está perdiendo, es Lola, que es esto que yo decía, ¿no? Lola Moreira termina en el puesto 22 entre 43, igual a su mejor participación, que fue la de Tokio, que había terminado 22 entre 44. En Río había estado en el puesto 25, tiene regatas buenas, 2 novenos puestos en estos juegos, un 10º puesto, o sea, 3 regatas en el top 10, pero las regatas que no son de top 10 no fueron de top 20, fueron entre el 20 y el 30. Entonces eso te echa por tierra la posibilidad, por ejemplo, de pelear entre las 20 mejores. Y bueno, y ahí Lola tendrá su análisis propio de su rendimiento, pero evidentemente hay como si se quiere unos resultados que están estancados. O sea, nunca, más allá de mejorar 3 puestos entre la primera y la segunda edición de los Juegos, creo que ahora ella aspiraría a ser top 20 o top 15 tal vez, como para seguir en esa progresión y seguir ilusionándose con en algún momento seguir el camino hacia poder tener una medalla olímpica o por lo menos una medal race y no se le va dando o no se le dio por lo menos en esta competencia. Yo creo que además ha sido un ciclo frustrante para ella porque los recursos escasean, no ha tenido la misma inversión económica de parte de las empresas del Estado o de parte de la Secretaría de Deporte como ha tenido en otros ciclos. Eso de mi parte no es una crítica ni nada, simplemente una constatación de que a ella se le ha hecho más difícil competir a nivel internacional con constancia como hizo en ciclos pasados y por lo tanto eso te aleja del nivel. O sea, vos tenés que estar en la flota. Si no estás en la flota es muy difícil estar manteniendo un nivel cuando tus competencias son en Argentina o en Uruguay contra gente que no tiene ese nivel. Entonces, nada, como que se va complicando la cosa ahí para Lola y yo pienso de esta posibilidad que ella maneja también de competir en IQ Foil, me pregunto también si tendrá que ver con estas cosas, ¿no? Si será más fácil la posibilidad de competir en tabla en términos de trasladar equipamiento, ¿no? Pero esto me lo pregunto y será algo que le tengamos que preguntar a ella porque realmente no lo sé y tal vez sea caro también moverse de un lado a otro y hacer todas las etapas y las competencias que se puede hacer. Eric Fagundes, pienso como otra de las participaciones buenas, que le ganó unos cuantos porque fue 55 entre 90 su posicionamiento y no se descolgó del pelotón, sino hasta el empedrado de Montmartre, que era una subida que ya sabíamos que era muy exigente para él y donde probablemente perdiera contacto con los mejores del pelotón, que además durante 270 kilómetros estuvieron trabajando para hacer la carrera más dura, más rápida y comerle piernas a los rivales. Y bueno, Eric completa esta experiencia, llega a meta, cumple un objetivo que no había podido cumplir en ninguno de los 2 mundiales de ciclismo en los que participó. Así que creo que tiene razones para estar muy contento, además de la experiencia que se llevó de acá, que fue tremenda, porque la carrera de ciclismo fue una verdadera locura en las calles. Y bueno, y para completar un poquito así el balance, están los deportes de combate, donde Micaela Pramián perdió en primera ronda, María Sara Gripoli también. Yo creo que, bueno, ambos hablan obviamente de su proceso, de seguir adelante. El proceso de Micael, siendo una persona de 30 y largos, ya es distinto del que puede tener María Sara, que tiene apenas 19 años y bueno, tiene, digamos, como más cosas por delante y además María Sara consigue su clasificación no por ranking, sino por un preolímpico continental, en donde ella gana algunos combates y termina ganando como una final por clasificar a los Juegos Olímpicos. Es un nivel de exigencia que, por ejemplo, en el caso de Mika, él consigue la clasificación por cupo continental, que es de alguna manera como un cupo de universalidad, pero que hay que ganarse por mérito propio sumando puntos en el ranking. Él trata de competir todo lo que puede, reside en España, compite a veces en Europa, a veces en África, a veces viene a América, y hace muchísimas competencias para poder sumar esos puntos. Y bueno, y ha logrado armar esa logística, esa ingeniería también económica de la cosa para poder hacerlo, y eso le permite estar. Pero bueno, su proceso, veremos, él quiere seguir, quiere ir a Los Ángeles, veremos cómo se le da. No es un deporte el judo que en Uruguay esté teniendo un desarrollo acorde, o sea, Micael lo hace a esfuerzo e impulso personal,
pero es difícil pensar que Uruguay vaya a desarrollar o sacar más judocas de nivel olímpico porque no están las condiciones dadas para que los uruguayos salgan a competir permanentemente para esto mismo, ¿no? Conseguir muchos puntos y conseguir estar arriba. Y bueno, así que por el lado de los deportes de combate la cosa fue esa. Y en el caso del rugby, bueno, 11º puesto entre 12 equipos, creo que fue la primera de las decepciones. Eh, no sé, pienso ahora en lo que hemos estado repasando y pienso la decepción del bote roto de Bruno, la decepción de Otero que dice tenía los tiempos para estar más arriba y no se me dio, la decepción del 49, o sea, estamos hablando incluso de participaciones buenas de Uruguay que no terminaron tan bien como ellos hubiesen querido o esperado. Eh, que se fueron con un sabor amargo. Catrofe dice que él se quedó con un poquito de sabor amargo también, que tenía el ritmo y que bueno, que en mitad de carrera le faltó estar un poco más adelante como para cerrar mejor. Emiliano Lázaro y los 3 centímetros que lo separaron de una final. En definitiva, la tónica de estos juegos para Uruguay fue esta y el rugby fue el que abrió los juegos y no escapó a eso porque Uruguay quería meterse en cuartos de final, no lo consiguió y bueno, y eso yo creo que puede estar dentro de lo lógico, era un grupo súper exigente con Fiji, Francia y Estados Unidos, había que ganarle por lo menos a Estados Unidos, no se estuvo cerca de ganarle a Estados Unidos, se estuvo más cerca de, por ejemplo, conseguirle un empate o de ganarle a Francia, y lo que sí fue raro fue que después, en el partido por la semifinal, digamos, por el 9º puesto, Uruguay perdió con Kenia, un rival que le ha ganado, es cierto, pero el que Uruguay suele vencer y que estaba muy al alcance de Uruguay poder ganar ese partido para poder pelear por el 9º puesto y en todo caso no terminar abajo del 10º. Es decir, ser el primero del resto, de los que no habían clasificado a cuartos de final, pasaba a ser el objetivo de Uruguay. Y Uruguay perdió en alargue con Kenia después de remontar el partido y con un error bastante increíble donde una patada de un penal queda dentro de la cancha y por lo tanto fue entregarle la pelota al rival casi gratuitamente, ¿no? Esos errores no forzados que, bueno, a veces este ámbito y estos deportes, el rugby 7 se juegan 14 minutos, te lo hacen pagar muy, muy caro. Y bueno, lo que sí es valioso es que todos se llevan una rica experiencia, y no hablo de una rica experiencia de, qué bueno, vinieron, estuvieron en la ceremonia, por supuesto toda esa parte sí, me refiero a la deportiva, se llevan ricas experiencias deportivas los uruguayos que los ayudan a situarse, dónde están parados, qué objetivos pueden tener, cómo pueden seguir haciendo para mejorar y cuál es el nivel de competencia con el que se encuentran cuando llegan acá, incluso pensando que están en condiciones de conseguir determinados objetivos. Bueno, hay otros que también se preparan, que también tienen más recursos y que también compiten a altísimo nivel durante varios años para llegar acá y sacarle ese lugar que un uruguayo quería ganar. Y lo consiguen. La verdad es que esta vez lo consiguieron, los uruguayos no pudieron irse con las expectativas 100% cumplidas. Y bueno, creo que ese es un poquito el balance que, de vuelta, no va jamás en contra del deportista uruguayo, que en la mayor parte de los casos Es todo pulmón. abunda en esfuerzos individuales y hay poco esfuerzo institucional y colectivo para conseguir las cosas que se consiguen. Hay ejemplos que contrastan con esto, está la selección de remo, que igual es todo a pulmón, pero que por lo menos hay un apoyo un poquito más estructurado y hay que ver si eso se consigue sostener más allá de estos Juegos Olímpicos, veremos si sigue Osvaldo Borchi como entrenador, veremos qué pasa si no sigue, cuán estructurado queda esa selección y qué pérdida, o sea, qué tan grande sería la pérdida de no tenerlo a Osvaldo como entrenador. Pero bueno, por ese lado ahí hay un colectivo, hay un grupo de remeros que están compitiendo, que están entrenando, Bruno en España, hay muchos que ahora están en Flamengo, en Brasil, como por ejemplo Felipe Kluber, que tienen un contrato ahí, que por lo menos están instalados y pudiendo dedicarse a su deporte, ahora van a ir a competir a un mundial sub-23, Felipe va a competir Luciano García, va a competir Nicole Charzón, hay algunos uruguayos que ya empiezan, como quien dice, o que ya siguen trabajando para seguir su crecimiento y bueno, en eso el remo es uno de los deportes que más respalda. Este, y bueno, como digo, nunca dejando de lado que el esfuerzo individual que los deportistas hacen y que ganarse la vida de lo que hacen no está ni mucho menos garantizado, incluso para los que están dedicando su vida a eso. Creo que eso hay que destacarlo y valorarlo siempre porque no es el contexto contra el que ellos compiten. Ellos compiten contra contextos de gente que, por supuesto, hay muchos que están en la misma que ellos, pero los que generalmente les ganan están en posiciones mucho más cómodas, con más recursos y no digo que tengan todos los problemas solucionados, pero si ponemos en la balanza y empezamos a contrastar qué problemas tiene los palistas húngaros que salieron la medalla de plata y de bronce en la misma categoría que Otero, seguro que son distintos que los que tiene Matías, que de todos modos es una de las personas que ha hecho
ha tomado la decisión de decir, me voy de Uruguay, me voy a vivir a España, voy a competir ahí, a entrenar ahí. Dijo el otro día después de competir, a mí cuando llegué a España me reprogramaron la forma de entrenar, o sea, básicamente le enseñaron de nuevo a entrenar, empezó a enamorarse de ese bichito de, bueno, querer ir más rápido, y gracias a eso hoy es un semifinalista olímpico. Bueno, esa experiencia ejemplifica lo que le pasa a muchos de los deportistas uruguayos, y esa es otra lista que podemos hacer más adelante de cuántos de todos estos 27 viven realmente en Uruguay o cuántos días del año pasan fuera de Uruguay para poder competir y estar a la altura que se requiere para llegar a un Juego Olímpico. Facu, cerramos entonces la cobertura de los Juegos Olímpicos, pero te quedan después los Paralímpicos, ¿no? Recordamos cuándo empiezan. Bueno, los Paralímpicos van a empezar el 28 de agosto, faltan algunas semanas todavía, y en realidad yo creo que lo más importante para Uruguay, que tendrá dos representantes, Hannah Arias y Henry Borges, es la participación de Henry Borges, que llega clasificado a sus 5º Juegos Paralímpicos, y que va en busca de una medalla después de un ciclo en el que consiguió varias medallas de los Grand Prix que se compiten en judo. Él compite en la categoría de menos de 60 kilos, ya peleó una vez por el bronce en Juegos Paralímpicos en Río 2016, no lo consiguió, y bueno, y ahora entre 9 competidores va a ser una competencia súper exigente, porque hubo ocasiones en las que él estuvo clasificado en las que hubo más deportistas. Esta vez son solamente 9, así que básicamente habrá alguno que tenga que hacer una primera ronda y todo el resto arrancarán en cuartos de final. Veremos si se le da a Henry el sueño de poder luchar nuevamente por una medalla y esta vez conseguirlo. Creo que ahora ya terminaron los Olímpicos, es más fácil decirlo también, ¿no? Pero yo creo que partiendo previamente, así como hoy les decía, esta cuestión de que el 49 era para mí la representación uruguaya que podía aspirar a una medalla olímpica en estos Juegos, casi que la única. Si tomábamos en cuenta los Paralímpicos, yo creo que Henry es el deportista con más chances de conseguir una medalla entre todos los uruguayos que habrán venido a París cuando se terminen los Paralímpicos el 8 de septiembre. Abrazo grande, Facu. Un abrazo. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.